Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más a estas charlas de FacMac que cada semana preparamos con cariño y con dedicación los que estamos detrás de estas cámaras y detrás de estos micrófonos. Hoy, como veis, estoy sin Juan, es una entrevista, una charla que voy a tener yo con un amigo. Hemos estado hablando antes de comenzar a grabar de hace más de 30 años o 30 años o por ahí, porque nos conocemos de cuando la realidad era virtual y tener un amigo en Colombia era casi como si lo tuvieras en el barrio de al lado, porque compartías día a día las conversaciones, compartías día a día las ilusiones y más o menos te sabías la vida de todo aquel que estaba. Estoy hablando del canal de IRC de FacMac y luego pues de los correos electrónicos, etcétera, y de los GUM o de los Mac, como dicen en inglés, de los grupos de usuarios de Macintosh que agrupaban localmente a todos aquellos que lo usaban. En fin, nos une una larga historia, un largo hilo rojo que nos conecta. Y hoy por fin, 30 años después, ha llegado el momento de que charlemos cara a cara, incluso aunque sea mediando miles de kilómetros físicamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues no sé si decirte José Manuel, José Betancourt, Chiqui Betancourt. Chiqui. Bueno, pues si yo soy Alf, tú eres Chiqui, venga. Sí, no, estamos empatados. En la vida real, Alf, ha sido difícil que la gente sepa mi nombre, porque la gente dice, no, hablé con Chiqui. Creo que es lo que te pasa a ti, o sea, la gente tiene esa recordación rápida de estoy hablando con Alf, es más fácil que uno recordar esas combinaciones, pero un gusto estar aquí contigo, como tú dices, a long time ago in a galaxy far, far, far away de los Mac, de los Bugs. Sí. Cuando teníamos el Colombia Mug y esas primeras conexiones de no tener este tipo de velocidades, pero estar hablando en otro mundo, estar conectados, como tú decías, una rapidez. Sí, con esto de los MOOC quiero decir que FacMac también era un grupo de usuarios de Macintosh. En aquella época era virtual, lógicamente, porque teníamos participantes de toda España, incluso de fuera de España, que no tenían otro más cercano y nos unía el lenguaje. Pero llevamos tantos años en esto que la persona en Apple que llevaba los grupos de usuarios se ha retirado, y se ha retirado tanto que no ha dejado las contraseñas, con lo cual los que le tenían que suceder no encontraban manera de acceder a la base de datos, con lo cual no sé si ahora ya definitivamente han enterrado esto de los grupos, porque periódicamente llegaba un correo electrónico con descuentos en aplicaciones, o si querías temas que te proponían que hablaras en tu grupo de usuarios, en la reunión de grupos de usuarios y tal. Yo creo que todo esto de los grupos de usuarios a estas alturas está ya un poco, igual que las colas delante de las Apple Store, son rasgos de otras épocas que yo creo que ya han quedado un poco obsoletos, porque ahora ya grupo de usuarios, si se tuvieran que juntar todo el que tiene un iPhone, pues no cabrían en un estadio de fútbol, ¿no? Sí, yo en algunas presentaciones a veces saco todavía un slide que dice yo era fan de Apple antes de que fuera trendy. Porque finalmente fueron unos momentos donde inclusive Gui Kawasaki sacó un librito de cómo apoyar a Apple y cómo hacer guerrilla para que eso pasara, mucho antes del iPhone, mucho antes de esas cosas donde finalmente los Mac eran un porcentaje muy muy pequeño. En cambio tú vas a una reunión y los ves en todos lados. Sí. Hoy en día sí, ahora ya un Mac es fácil verlo en aeropuertos, en trenes, la gente va escribiendo o leyendo o viendo películas en ellos como si toda la vida, como si fueran un PC cualquiera, no saben lo que tienen entre manos. Tal cual, no saben todo lo que hemos luchado porque eso existe por ahí. Para que ellos puedan llevarlo en el tren durante horas. Pues sí, bueno, el caso es que aunque les parezca a la gente increíble, no vamos a hablar de Macintosh, por lo menos no en primera persona, no vamos a hablar de Apple, vamos a hablar de un tema muy diferente, pero que espero que los que aguanten este podcast y no digan, ¡buah, qué rollo!, me lo salto, les podamos dar un poquito de herramientas para la vida, un poquito de cómo manejar las circunstancias en las que uno se encuentra, y también a separar un poco, vamos a decir, la domesticación del término estoicismo en esta cultura de consumo
atendiendo un poco más a las raíces y a lo que significa hoy en día ser estoico o practicar el estoicismo. Espera, vamos a dejar 2 segundos para que la gente pueda apagar el podcast y puedan irse a otra cosa. Bueno, si todavía sigues aquí, esta conversación tuvo lugar, si yo mal no recuerdo, a través de LinkedIn, ¿fue? Sí, hice un post en LinkedIn. En LinkedIn yo respondí, él me respondió, ya sabes, cuelga tú, no cuelga tú, tal, esas cosas, ¿no? Y me llamaba la atención en estos tiempos que corren que alguien hablara abiertamente así en un post para que lo leyera cualquiera sobre estoicismo. Chiqui, ponnos un poco en antecedentes. ¿Qué es el estoicismo? El estoicismo es una filosofía súper antigua que está de moda actualmente, se volvió súper popular en el Silicon Valley y es como el ejercicio de moda, pero realmente uno tiene que devolverse a mucho rato hacia atrás. Realmente, en términos prácticos, es un ejercicio que en su momento lo que buscaba era tener la virtud como único bien verdadero. Cuando uno habla de virtud es el ejercicio de uno ser justo, de tener coraje, de tener temple, que no es solamente lo que se conoce hoy en día, que es aceptar las cosas como son y no cambiar lo que yo no puedo cambiar y detenerme, sino es un ejercicio de ir un poquito más atrás a uno vivir bien, diseñada y acompañada por el libro actual de moda, que es Las Meditaciones de Marco Aurelio, donde finalmente pues era su journal y si uno lo lee como tal, pues él no da una guía para volverse estoico, es un ejercicio de cómo vivía, pero se ha vuelto como el referente de qué es. Y lo que busca realmente el estoicismo es ese ejercicio de uno tener una vida desde la natural, o sea, cómo acepto el papel al que estoy acá. Por eso hay temas como el amor fati, o sea, el amor a lo que está sucediendo, o sea, las cosas pasan por una razón y no tengo que hacer algo para cambiarlas, sino aceptar lo que viene, el ejercicio de también el memento mori, cómo realmente me doy cuenta de que hoy puede ser el último día, que lo escucho uno tantas veces y uno no reflexiona frente a eso. Pero todo eso te da como una guía para uno decir cómo siempre estás generando valor, que esa es la riqueza del estoico, está en la generación de valor para los otros, o sea, no es acumulación propia, sino es el entendimiento. Y cuando uno lee pues, a Marco Aurelio, esa es la reflexión que él hace, o sea, yo acabo de arrancar mi día, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Me voy a encontrar con gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero voy a tener que tomar estas decisiones pueden afectar esto, como siempre tomo, y a la hora de ser natural, repito, es cómo dejo este mundo en el que llegamos mejor de lo que lo encontré hoy por la mañana. O sea, no es cómo lo dejo mejor para dentro de 15, 20 años y demás, no, hoy, cómo puedo hacer algo hoy para mejorar lo que tengo a la mano hoy. Si a lo mejor Marco Aurelio, que te suena romano porque lo era, te parece un poquito demasiado duro para empezar, te puedo recomendar un pequeño libro de la filosofía estoica, se llama así, el pequeño libro de la filosofía estoica, escrito por Guillermo de Haro y Javier Recuenco. Y está bien, o sea, es verdad que empieza desde el principio contándolo, pero está contado de una manera, digamos, asimilable, sin castigar demasiado al lector, y puedes avanzar por él aprendiendo de verdad qué era el estoicismo, o cómo se formó el estoicismo, contra qué peleó el estoicismo, que tuvo que combatir para imponerse, y ya está. A ver, yo quiero traer aquí frases que son, yo creo, que se asimilan al estoicismo, aunque no tengan nada que ver, frases del tipo: si tu mal tiene remedio, ¿por qué te quejas? Si tu mal no tiene remedio, ¿por qué te quejas? Que es un poco, pues eso, aguanta los palos, no es pon la otra mejilla, sino simplemente haz como que no te importa que te sacudan. Sí, ese es un punto muy importante, porque esas dos, tal cual, o sea, si lo que está sucediendo tienes cómo resolverlo, no es preocúpate, es ocúpate, o sea, es resuélvelo.
Si no tiene solución, ¿por qué te preocupas si no lo vas a poder cambiar? Súper importante. Creo que en el post hablaba yo de eso, del ejercicio de la decisión de no estresarse uno en la vida, porque finalmente todos vivimos rodeados del estrés. O sea, hay un punto. Yo hace muchos años tomé una mentalidad de siempre hay otra forma de hacer las cosas. Entonces, cuando tú tienes esa lógica de hay algo por hacer, cuando te enfrentas a esas dos dicotomías de me está pasando esto, lo puedo cambiar o no, uno puede cambiar la realidad, o sea, encontrar otro punto de enfoque para moverse. Entonces, así no tiene uno que pensar en botar energía donde no es necesario enfocarla. Sí, además yo también en las veces que algún incauto se ha puesto a tiro y me ha pedido consejo, suelo decirles que no hay grandes problemas, que todos los grandes problemas se pueden desmenuzar en pequeños problemas y que si los haces pequeños los ves abordables y asumibles y por tanto es más fácil que los resuelvas. Si los metes todos juntos en una gran pelota e intentas tragarte la pelota entera, lo más probable es que la pelota te trague a ti. Entonces, la manera de no perder energía en las partes en las que no puedes cambiar, desde mi punto de vista, o ayuda bastante el definir exactamente qué parte quieres resolver y no lanzarte como si fueras un furibundo soldado al ataque contra todo el problema, a lo mejor dando mandobles donde no estás avanzando nada, lo cual solo conduce al cansancio, a la desesperación y a la sensación de fracaso, incluso aunque sea culpa tuya porque has atacado donde no debías. Exacto, y es que ahí es el ejercicio de entender. Primero, es un viaje de equipo lo que estamos haciendo. O sea, tú no eres una única persona, entonces tú no tienes que ser un ser superior y un superhéroe y yo soy el que resuelvo. Cuando tú tienes la filosofía yo tengo que resolver, ahí es donde esas situaciones que no sabes manejar pues te superan. Porque finalmente uno no tiene todas las respuestas uno mismo, pero cuando uno entiende que estamos en esto como un equipo, cuando uno entiende que tiene que mezclarse, es donde uno empieza a conectar. Por eso el ejercicio de tener que son las 4 sabidurías: la sabiduría, la justicia, coraje y el temple, porque al final la sabiduría de saber cuándo vas a estar ahí, que es a mí me gusta conectar esto mucho con el mundo zen, porque uno empieza a mirar que esto empieza como a repetirse en muchas enseñanzas y es el mismo tema de uno estar con calma. Cuando tú miras que el maestro zen hace un recorrido y descubre que es que todo lo que venía tratando de elevarse y entender hasta que se vuelve muy simple. Entonces ahí es cuando se vuelve muy simple, es cuando entiendes esa lógica de que puedo seguir y que no puedo resolver, pero vuelve y juega. Lo puedo resolver en el otro, lo puedo resolver con alguien más y no estoy solo en esto. Seguro que lo hay, porque al fin y al cabo aquí estamos repentizando y es posible que ahora mismo no me dé la cabeza para acordarme de ello, pero no, en estos momentos no se me ocurre ningún problema que sea peor por compartirlo. De hecho, creo que compartir los problemas o las decisiones que tienes que tomar con otras personas, bien simplemente para informarlas o para que te ayuden o para que opinen, para que te ayuden a conformar tu propia opinión, me parece que siempre supone un repartimiento de la carga que hace que el mero hecho de contarlo te alivie. Sí, Alfred, los ingenieros de sistemas, los programadores, los desarrolladores de software tenemos una técnica que se llama el patito de hule, que es cuando tú estabas haciendo un código y no te funciona lo que está pasando ahí, uno le hablaba a un patito de hule, o sea, hablarle como a algo y le estoy explicando. Entonces funciona mucho porque cuando exteriorizas y tienes que explicarle a alguien más eso que estás viendo, en el caso de los desarrolladores, pues el código que estábamos viendo se lo explicas a alguien más, te das cuenta dónde te faltó algo. Y lo mismo pasa en el tema de compartir cualquier otro tipo de situación. O sea, el ejercicio de pensar en voz alta hace que tengas que conectar otras formas, así sea en tu propio cerebro, de realmente qué está pasando, y dice, claro, no lo había visto, claro, está pasando. O el otro, que se vuelve un espejo,
que puede ser un espejo que te dé un reflejo fidedigno, te dé un reflejo con un juzgamiento, porque probablemente a veces tienes un problema si lo has distorsionado, pero ese espejo te devuelve y te cambia la realidad. O sea, es el ejercicio de siempre estar constantemente entendiendo eso. O sea, no hay una única. O sea, esto que acabamos de vivir tú y yo ya pasó unos segundos atrás. Siempre estamos viviendo, entre comillas, en el futuro. Entonces ya pasó. Y si ya pasó, pues ahora que decías de frases, pues si ya el agua derramada, next. Ya, ¿qué pasó? O sea, ¿a dónde me muevo? Ya se derramó, ya, siguiente. Y uno no recupera mucho, pues el tiempo es una de las cosas que menos valoramos, pero es de las cosas que ya pasaron. O sea, ya esto no hay. ¿Cómo no lo voy a recuperar? Pero ¿cómo hago útil el que viene? Sí, de hecho yo creo que una de las cosas que más influye en la gente que parece que siempre tiene problemas es que viven de espaldas a la realidad. O sea, viven siempre mirando hacia los problemas que han tenido, con lo cual no ven venir los que vienen, no les da tiempo a prepararse para lo que viene, y siempre una y otra vez les pillan. Siempre, ya sabes que siempre hay gente que te cuenta las cosas que parece que solo le pasan a ellos, que siempre lo que a ellos les ha pasado es lo peor, tienen la vida más complicada, no les da tiempo nunca a nada, y dices, pues los demás yo no sé qué haremos con nuestro tiempo, pero no creo que yo sea mejor ni peor que tú. O sea, que no debe ser tan grave como me lo estás contando. Lo que pasa es que siempre ven que son las personas que están más ocupadas. Entonces, sí, claro, todos tenemos 24 horas al día. Y todos, independiente de lo que esté haciendo, tiene copado por el tema de la ley de Parkinson, el tiempo se ocupa. O sea, el tiempo siempre se va a rellenar en lo que sea, pero empiezan a mirar que tienen que esperar, o sea, resolverlo. Sí, claro, cuando me llegue esta persona a mi equipo, o cuando hagamos este cambio, o cuando... Entonces siempre es muy lejos la solución. Por eso te decía ahora que parte de lo que se busca en este mundo del momento mori es que probablemente no esté aquí mañana. Entonces la solución no es una solución infinita, porque siempre es infinito, sino es una solución aquí, en lo práctico. ¿Qué puedo hacer hoy? Y así vive uno más, entre comillas, relajado. Pues no por decir que los otros no puedan estar relajados, o que uno nunca esté aburrido y todas las otras cosas, pero eventualmente uno vive hoy, que es muy difícil de decir. O sea, alguien me preguntaba después del post que cómo. Es que no son 2 años, 5 o 10 con Ryan Holiday, son alrededor ya de 20 años practicando esto, y hay momentos donde uno dice al final del día no fui ni tan estoico. O sea, reaccioné, o el ego, que el ego también es parte de, y el ego... Si uno mira, por ejemplo, en el caso de Holiday, lo puso como Ego is the enemy en el libro, pero a veces el ego es lo que te hace mover hacia otros ambientes. Entonces uno tiene que entender cada una de esas cositas, pero al final es cómo me concentro en esto, cómo genero valor. Para mí para mí siempre ha sido ese como lo más importante de este ejercicio de irme moviendo hacia este lado, ir entendiendo el papel. Yo fui muy de buenas, eso sí, porque no fue una llegada al estoicismo por libros, fue una llegada al estoicismo por un mentor que al final del día me iba dando. Aquí en Colombia decimos dar varilla cuando te organizan y dicen, no, usted en esta reunión mire cómo actuó, venga, usted no está mirando, y al final diciendo, venga, no reaccione, usted no puede cambiar eso, no lo mueva. Entonces esas como venga, pero usted ¿por qué me está diciendo? Y constante me iba diciendo como más cosas. Entonces ya me empezó a pasar lecturas, entonces se devuelve a uno a lecturas de Séneca, de encontrar otras cosas como el cinismo y otras fuentes diferentes y ya uno empieza a decir, venga, por dónde uno se va adentrando a este mundo, y empieza uno a practicar, le va mal. Y como dice pues mi mentor, me lleva montones de años de diferencia. Él creo que lleva 60 años practicando el estoicismo, pero uno va evolucionando, va encontrando un discurso diferente, y a veces uno sí se sorprende. O sea, hay momentos donde uno, en el ejercicio de hablarse con uno mismo, uno dice, oiga, hoy esto podría tener otra reacción. O sea, como uno siente ese ejercicio en el cuerpo, como uno, el afán de
por ejemplo, cuando uno, de tener la razón, ahora que hablamos de la entrada del mundo Mac, hay un montón de cosas, como uno, tengo la razón, pero no, o sea, no hay necesidad, o sea, es tu punto de vista, mi punto de vista, cómo me puedo mover, es cómo trabajas contra eso, y al final uno le da una vuelta muy interesante por lo otro que te contaba, o sea, cuando uno piensa, siempre hay otra forma de hacer las cosas, con esto que me estoy enfrentando, debe haber otra forma en la que lo podamos abordar y encuentra uno por dónde. También en mi experiencia ayuda mucho centrarse en la solución y no en el problema. Lo dice el profesor Steve Blank en temas de emprendimiento, tu solución no es mi problema, no es tanto concentrarse en la solución, sino en entender el problema, porque soluciones hay muchas, y entonces ahí es lo que te digo, muchas veces la gente viene con una solución y uno dice, esto por aquí no es, pero cuando uno realmente entiende cuál es el problema, y lo decías ahora, el de partirlo. Ahí sí puedo decir yo he hecho mano del ser ingeniero de base, que pues a uno le enseñan qué es programar es partir lo que uno tiene que hacer en muy poquitos módulos, fragmentos y demás, entonces eso sí, de entrada entiende uno que para resolverlo es más pequeño, lo mismo que le enseñan a uno con matemáticas, para los que nos estén escuchando, para eso es que sirve estudiar matemáticas, para uno entender que el problema no lo puede comer grande, pero yo creo más, Alf, que es realmente entender qué estamos tratando de resolver cuando uno se enfrenta a un problema, porque hay veces, por ejemplo, durante el día a día tú te encuentras con otra persona y por detrás tú no sabes qué tiene. Y en este momento acaba de tener una posición en esta reunión en la que estábamos súper cerrado, y realmente lo que pasa es que hay una lógica detrás de eso que viene de otra reunión en donde quedó por A, B, C o D diferente, en este momento no está full concentrado, o al revés está jugando otro juego que es lo que se me olvida el nombre de la persona que lo creó originalmente. Hoy en día pues lo conocemos por Simon Sinek, el tema de juegos infinitos, de que uno juega a largo plazo, pues uno también tiene que entender eso, y ahí es donde tú empiezas a coger este engranaje que es vuelve y juega. Entendamos el ejercicio de que formamos parte de una comunidad. Y al formar parte de una comunidad hay muchos factores que en ese momento no van a estar funcionando. O sea, no somos parte de una comunidad perfecta. O sea, la misma naturaleza no lo es, la misma naturaleza tiene sus movimientos, se acomoda y se ajusta, y es parte de lo que nosotros tenemos que entender. Cómo yo me acomodo, me ajusto y acompaño, no resuelvo. Porque ese sí es lo que te decía ahora, ¿sabes? Uno tiene que quitar de entrada ese ejercicio de yo soy el que resuelve, porque realmente no necesariamente tienes que ser tú el que resuelves. Pero ¿y cómo acaba esto del estoicismo en que la gente tenga la imagen de que a los estoicos es que les da todo igual, ni sienten ni padecen, si les pinchan no sangran, en fin, todo este tipo de lugares comunes sobre que el estoico es uno que le da todo igual, más o menos, que... Sí, por lo que hablábamos ahora, porque finalmente lo que más se ha difundido del estoicismo es la dicotomía del control, el ejercicio de si yo no lo puedo controlar y no está bajo mi control y es externo, pues no me enfoco en. Entonces, ¿yo qué puedo controlar? Mis pensamientos, mis acciones, si yo tengo un juicio, si yo tengo un deseo, entonces todo lo que yo puedo controlar, pero yo no puedo enfocarme en lo demás. Entonces cuando eso se empieza a mover, se empieza a entender eso, o sea, yo no puedo, si se cae el internet, yo no puedo hacer más porque pues, dependo de la compañía telefónica o el que me lo está poniendo, entonces es a quien le importa. Pero realmente no es eso, no está en ese ejercicio de desconectarse de la realidad, pero sí entender hasta dónde puedes acompañar esa realidad, que nos quedamos en las lecturas muy como cosmopolitas, o sea, como el tema de moda, y el tema de moda está en ese punto, en esa dicotomía, porque la gente no lee más. Ahora pues yo he mencionado varias veces a Ryan Holiday, tú mencionaste a Javier Recuenco y el libro, está Massimo Pigliucci, el italiano, o sea, hay varios libros actuales
sobre el estoicismo, más allá de Marco Aurelio, pues como tú decías, o sea, que ese es el que se ha vuelto por excelencia, pero todos empiezan a escribir sobre esto. Pero yo muchas veces le digo a la gente, los que hayan entrado a través de Ryan Holiday, no hay problema, no, está haciendo un ejercicio muy bueno, pero no nos olvidemos que él es el creador del growth hacking. Él es el creador de todo este ejercicio del marketing digital y todas estas estrategias de marketing. Entonces se ha posicionado muy bien, escribe un libro, creo que cada 2 años tenemos una versión nueva, ha estado moviendo mucho la dinámica con el podcast que él tiene de Daily Stoic. Yo lo sigo, lo leo, hay veces estoy de acuerdo, hay veces no estoy de acuerdo, como creo que la mayoría de los estoicos en el planeta en algún momento estamos en desacuerdo con lo que él dice. Pero esto te ayuda a que se dé a conocer más algo muy diferente, pero por eso caemos en eso, porque se mueve y ese es como el eslogan de la filosofía. El eslogan de la filosofía es: usted solamente puede cambiar lo que puede controlar, y concéntrese en eso, pero son muchas más cosas. O sea, es el ejercicio de lo que te decía, vivo en una comunidad, soy parte de una naturaleza, amo el destino, que es el amor fati, que es lo que pasa, y eso que pasa es súper divertido. O sea, yo hace 2 años me quebré la rodilla, la rótula izquierda, en un accidente de tráfico. Y uno puede decir eso apaga la vida, porque es una reacción de tener que volver a aprender a caminar, estar desconectado del día a día y otro montón de cosas, pero eso fue un momento para reconectar con mi lado pintor, fue un momento para tener más tiempo para uno decir qué más puedo hacer, pude escribir. Entonces uno ese primer momento, sí, como... O sea, ahí pone el beep en los podcasts, es shit happens, no puede hacer nada, uno se enoja, o sea, reacciona igual. O sea, esto no es un ejercicio de no me importa, entonces no reacciono, pues uno reacciona. Es una cosa que te quería preguntar, ser estoico no quiere decir no expresar emociones. No. O sea, si te duele lloras, y si te gusta ríes. Y si te enojas, te enojas. El punto, como diría mi hija, tiene 12 años, es que tanto te consume la emoción. Porque es que la emoción hay veces, o sea, uno tiene que entender que lo que está hablando es otra cosa. O sea, el ejercicio del enojarse, quedarse enojado, ¿por qué? Lo que te decía ahora, se derramó el agua. ¿Qué significado tiene? Pero se derramó el agua, te quemaste, reaccionás, te enojás y siguiente. O sea, hay que dejar salir eso del sistema y en qué me ocupo. O sea, me ocupo en, listo, recogemos, actuamos, afinamos, cambiamos, y muchas veces el cambio es propio, porque uno a veces se enoja por lo que no pasa en el otro, pero muchas veces es que uno no se sabe comunicar. La gente se olvida de eso. O sea, somos dos en esta interacción. O sea, tú me tienes que estar entendiendo, yo tengo que estar entendiendo lo que vienes, son dos. Y normalmente lo que pasan aquí son como 6 conversaciones: la que yo creo que tengo, lo que realmente te dije, lo que tú entendiste, lo que tú me dices. O sea, son un montón de conversaciones que se dan, no son inmediatas, pero es ir agrupando eso. Pero es eso, o sea, es esa reacción. Uh-huh. Y hay muchas veces entender que yo no estoy entendiendo esto en este momento. O sea, esa es yo creo que la parte más dura de uno darse cuenta, porque ahí es lo que hablamos ahora de la gente que siempre tiene una excusa externa, y es lo peor, es porque en este momento que está pasando eso no entiendo por qué me pasó a mí. ¿Por qué no me dieron el aumento? ¿Por qué no pasé a este trabajo que yo quería? Entonces se siente uno, pero probablemente uno lo tiene que entender en un juego más largo. O sea, no era hoy, no era para uno. ¿Cómo genero esto? ¿Qué aprendo de eso? Pues no pasé a este empleo, ¿qué puedo analizar de esto? ¿Cómo me preparo para la siguiente? Porque el ejercicio al final también es puro frase cliché, pero es mejorar un 1% cada día. Eso te lleva lejísimos, porque si no, no eres más. Y esto es parte de irte moviendo. Un 1% cada día te lleva a 100 días. En 3 meses y poco más has acabado. No, pero es puro valor compuesto. En un año es como 300% más de lo que eres como persona. Que suena así muy
ilógico, pero si miras es lo que te dicen cuando quieres aprender a pintar. Tienes que practicar todos los días. Y uno arranca haciendo dibujos mamarrachos y complicados, y después de cierto número de días de hacer una práctica consciente, logras la experiencia, o lo que diría Malcolm Gladwell, después de 10.000 horas de práctica ya tienes esa maestría pero es el ejercicio de ser consciente en eso. Y en esto toca ser consciente también. O sea, ¿cómo identifico lo que no sé, por ejemplo? Que eso es un tema muy complejo. ¿Hasta dónde sé lo que sé y cómo hago para saber lo que no sé? Para poder saber hacia dónde me muevo. Bueno, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo averiguas lo que no sabes? Yo es que vivo leyendo todo constante. No me digas que no tienes una receta, pero aquí estamos para resolver. Dame una receta, algo que la gente pueda aplicar todos los días. Diga, ya está. Eso, ¿cómo es que para poder copiar y pegar el tema de alguien más? No, ve, sabes que no. Dame un ejecutable. Dame el paso a paso mágico que resuelve ese. No, o sea, ahí vuelvo y digo, es puro maestro zen, que es el ejercicio de ver al bosque y vuelve, y cuando lo hayas encontrado vuelve. Y yo creo que al final lo que le termina pasando al maestro es que uno se aburre y se ilumina parte de la aburrición en la meditada y demás. No, pero sabes que yo lo que trato es de reto, el reto. ¿Cómo me reto a algo que hoy todavía no entiendo? Que es, por ejemplo, ahora el tema de la inteligencia artificial, cómo empezar a entenderla, o en otros temas hace mucho tiempo, temas de transformación digital, o temas de esta misma filosofía, cómo se reta uno a qué más puedo conocer, qué más puedo descubrir, y hoy qué puede cerrar uno donde uno haya generado ese plus. Y yo hoy en día ando con una libreta cortica donde escribo lo positivo y lo negativo del día en términos de energía, que estuvo muy bueno el día, que no estuvo tan bueno, y trato de ir empezando a encontrar patrones para uno ver qué tengo que mejorar. Probablemente muchas cosas negativas son culpa de mala planeación o otras actividades, y eso es lo que empiezo a mirar, porque finalmente una receta mágica para saber uno que no sabe, esa es la magia de la innovación. ¿Cómo traes eso de otro lado? Porque al final, ¿cómo descubres? Y el conversar. Para mí la parte más importante de mi día es hablar con otros. Estas conversaciones te conectan, te reconectan con... la semana pasada tuve una conversación sobre trabajo remoto, y en la conversación reconecté con, venga, hay una experiencia agrupada en esto que hace sentido. Yo es que esto lo resolví hace mucho dando por hecho que no sé nada. Solo sé que nada sé. No en ese sentido de que siempre, por supuesto, siempre me queda mucho para aprender, pero que la mayor parte de las cosas que debería haber aprendido las he olvidado. Por lo tanto, lo único que me queda, por así decirlo, es el conocimiento natural, el que ha posado la experiencia, que lo tengo asimilado, forma parte de mí, y no sabría separarlo con una cuchara de mi persona. Entonces no pretendo nunca saber de algo. Puedo dar mi opinión más o menos madurada o más o menos improvisada, pero siempre doy por hecho que hay otro y desde luego haciendo FacMac y conociendo a la gente que tenemos en el canal de Telegram o que comenta en la web, tengo clarísimo de que hay mucha gente que sabe mucho más que yo de casi todo. Entonces me parece absurdo cualquier tipo de presunción. Sí, tal cual. O sea, yo cuando hablo con las empresas, porque yo realmente pues me dedico a hacer mucha consultoría, charlas y demás, siempre les digo, estadísticamente hay gente más inteligente por fuera de su organización que en su organización. O sea, las ideas están por fuera. Estadísticamente somos 8 billones de personas en todo el planeta. Por fuera hay gente más inteligente. Siempre hay alguien mejor y peor, que era lo que decía la desiderata hace mucho tiempo, y es parte de eso. O sea, siempre encuentras. Y uno debería buscar esos referentes. Ese referente es clarísimo en los deportes. Cuando tú hablas con un deportista, los deportistas tienen en la cabeza su referente. No, si soy en tenis, entonces no, Nadal, los que son más viejos, Pete Sampras, y tienen el referente y saben a qué aspirar
en el arte de lo que están manejando, o sea, hacer buen tenis. Si son nadadores, entonces el Michael Spitz o si me acaba de ir el nombre del americano de medallas, Phelps, pues lo sabes, o en la Fórmula 1, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, pero uno lo tiene clarísimo. En la vida real de uno, la gente no lo tiene tan claro. O sea, si tú me dices en quién, no. En cambio, por ejemplo, en el tema de los podcasts, con toda seguridad, tú dices, venga, yo escucho tantos, a mí tengo este referente, pero cuando le preguntas a alguien en su trabajo, es que yo soy abogado, ¿cuál es el abogado referente? Y hay una bola de ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué no hay esos referentes? ¿Por qué uno no tiene referentes en el día a día? O sea, y eso es algo que yo hace muchos años, cuando era software tester, pude conocer a uno de los senseis de ese mundo, que el doctor Sam Kinnear, por lo mismo, porque yo decía, o sea, uno debe traer eso para uno mirar realmente hacia dónde y cómo genera uno sus dinámicas. Entonces, es lo que tú dices, es entender que yo sé que no sé, que yo no soy el mejor en esto hay otra gente que va mucho más adelante, pero yo cómo aprendo de eso. No voy a aprender desde las biografías, porque eso sí es algo que también he aprendido, que cuando la gente lee en retrovisor todo conecta, como lo decía Steve Jobs en su famoso discurso, pero así funciona. O sea, si miran es súper fácil, ¿no? Mirarlo en caliente, quiénes son los referentes vivos que hay en este momento, mirarlo en caliente, dónde se está equivocando, qué no está pasando, para uno entender también, porque todos somos humanos, o sea, al final hay pros, contras, hay momentos, hay que saber ir resolviendo. Bueno, entonces, si uno quisiera, por alguna extraña razón, empezar a practicar la filosofía estoica o la actitud estoica ante la vida, ¿cómo se lo explicamos? Para gente que no haya leído nunca nada sobre el estoicismo, que solo lo ha oído metido en una frase, pues eso, refiriéndose a un tío que es que le cuentas un chiste y no se ríe. Es muy estoico. Y que se le va la mano en el estoicismo. O sea, sí. La forma más práctica, sí, o sea, regresamos a la dicotomía de control, que es el ejercicio de arrancar por ese punto, de entender, sea lo que sea que te estés enfrentando en ese momento, entender si esto está bajo mi control o no, sería algo importante. 2, el ejercicio que creo que uno lo puede aprender de Marco Aurelio, que es el tema de la reflexión, preparar el día mentalmente, es parte de empezar a futuro, a medida que lo vas haciendo, a responder con una virtud hacia lo que se te viene, porque creo que Sun Tzu también lo decía muy bien, si tú vas a la guerra y no conoces a tu enemigo, tienes todas las de perder. Si tú conoces al enemigo, tienes la mitad porque no te conoces a ti. Si conoces a ti y al enemigo, la ganas de entrada, pero es parte de empezar a mirar, entonces empezar a entender yo hoy qué tengo, cómo me preparo para hoy. Es un ejercicio, puede ser meditativo, puede ser journal, inclusive el que tiene esta señora, la de las páginas diarias de arrancar el día, y Julia Cameron del diario del artista, del camino del artista de Julia Cameron, que arranca a escribir, porque uno no sabe tampoco qué escribir, porque uno hace esa recomendación de planear el día y lleva como un diariecito y se embolata uno, porque planear el día no es leer qué reunión tengo, y entonces dentro de mi día sé que al mediodía voy a hablar con Alf y me preparo para eso. No, es esto que sucede, que me genera, lo que te decía ahora de mi pequeño diario, donde yo por hoy estoy cerrando con qué me pasó, hago un mapa mental y al final al día siguiente escribo sobre eso. Es eso, es arrancar a entender ese ejercicio, dicotomía de control, empezar a preparártelo para poder empezar a mirar también cómo va a reaccionar durante el día, y cerrar siempre mirando yo cómo reaccioné, para poder hacer el ciclo en lo que sigue de que voy mirando. Cuando ya domines ese ciclo,
es aprender a hacer las pausas, o sea, la pausa frente a lo que está viviendo, por lo que decíamos ahora, o sea, finalmente uno reacciona, o sea, uno se enoja, pero uno puede tomar una pausa para entender eso que acabo de sentir, que es lo que ya hemos visto en otros ambientes de la inteligencia emocional, cómo yo soy inteligente emocionalmente para detectar qué está sucediendo. Eso no es fácil de lograr. Yo, por ejemplo, todavía tengo mucho por trabajar en esos ambientes, sobre todo en la ira. Ya, pero si logra tener uno la pausa, lo logra. No, señor, ahí dale. No, iba a decir, apostillando un poco lo que tú decías, una frase que me enseñó un cura jesuita y que luego yo se la he repetido a mucha gente, porque creo que es una de esas cosas en las que caemos con cierta frecuencia, es esta que dice: los agobios ni uno por adelantado. Que pero normalmente vivimos preocupados y dedicando horas y horas, incluso noches, a pensar lo que va a pasar, lo que va a venir mañana, lo que pasará, si ocurre no sé qué, si menganito me dice no sé cuántos, si me llama el director, o si me llaman del colegio, o si me llaman de no sé dónde, y eso nos pone nos desequilibra de tal manera que nos impide hacer lo que tenemos que hacer ese día, ¿no? O prestar atención, como dice Thais Alonso, a habitar el presente, estar presentes en la realidad que tenemos hoy, aquí y ahora, y nos distrae por lianas de cosas que a lo mejor nunca suceden, o que luego suceden y no son tan importantes, o que suceden y te resulta que tenemos la respuesta para solucionarlo, ¿no? Sí, sabes que de todas maneras hay una práctica que se recomienda mucho del ejercicio de pensar en negativo, o sea, hacer una visualización negativa de lo que hay, pero no para preocuparse, sino para aprender a valorar lo que se tiene, que es el ejercicio de si pierdo esto, ¿qué? Entonces no es un desapego total, pero es entender que no es el fin del mundo. Entonces es aprender a valorar lo que tú decías, pues, súper bien resumido, es aquí y ahora, y en el aquí y ahora qué es lo que importa. Entonces esa funciona mucho para entender el ejercicio del memento mori, eso funciona mucho para entender como si yo ya lo había pensado. Por ahí había un libro hace muchos años que se llamaba El Manual del Pesimista, donde decía que finalmente es lo peor que ya puede pasar, o sea, ya lo pensé, ya es lo peor que puede pasar, siguiente, o sea, yo ya lo absorbí, lo negativo que puede suceder, ya cuando llega, claro, ya lo tenía, siguiente, porque eso es lo que se busca al final del día, es no perder esa energía. O sea, es entender, uno se deprime, lo que vimos ahorita, uno se deprime, uno sufre, uno tiene que hacer ese recorrido del camino del héroe a los Joseph Campbell, donde hay bloqueos, hay otras cosas, y uno emerge, pero es como te preparas para constantemente seguir caminando, porque es lo que te decía ahora, o sea, el valor del tiempo sigue. Entonces, ¿tú cómo vas a seguir? No es el ejercicio de yo paro, sufro, me doy, no, es el ejercicio al revés de, bueno, ¿cuál es el reto? ¿Cómo supero este reto? ¿Hacia dónde me muevo? Y ahí hay un montón de aprendizajes pues, de los grandes, las cartas a Lucio de Séneca, el mismo Marco Aurelio con lo que decía, y muchas otras personas pues, que te cuentan esa dinámica de cómo lo lograron, cómo lo viven, y cuando tú dices, bueno, puedo encontrar por este otro lado una forma de seguir. En esta sociedad en la que cada vez más vivimos la vida de otros a través de redes sociales, incluso la vida falsa de otros, la apariencia de la vida de otros, en vídeos, en mensajes, etcétera, cómo de importante o cómo de crucial para tener una actitud correcta ante la vida es el conócete a ti mismo. Eso es lo más difícil de hacer. O sea, realmente en estos días veía que alguien compartía en redes sociales un prompt para que fuera ChatGPT el que le ayudara a conocerse a sí mismo, y no sé, pero si uno no es capaz de hacerse las preguntas... ¿Es como darle a un mono dos pistolas? Sí, yo decía, lo copié y lo pegué para ver qué respondía, y uno dice, pero es que esto ni siquiera me hace las preguntas adecuadas, porque al final es muy difícil, lo que te contaba ahora, o sea, mirarse al espejo
O sea, la inteligencia artificial para acabar de usar es un espejo perverso que yo creo que puede aumentar. De hecho, estoy escribiendo un libro que se llama Prototipo Humano, para usarla para uno mejorarse a uno mismo, pero es que es dificilísimo. O sea, uno definir quién eres es muy complejo porque, como le digo yo a la gente, o sea, Picasso no eran las obras, pero tampoco era el mujeriego, pero tampoco era Picasso, era una mezcla de todo eso, que si uno mira es un collage gigante de todo lo que es. Lo mismo Dalí, las pinturas de Dalí son algo mágico, pero la personalidad es otra, el genio es otro, o sea, es un collage. Ahora se mira uno y uno dice, pues probablemente yo no soy tan complicado como Picasso, como Dalí, pero en el fondo tú empiezas a mirar y dices, sí, claro, es que José, aquí es esto, más esto, más esto, más esto. Entonces decir, no, es que yo soy, y uno se pone apellidos. Yo soy el director de Nodo de AFID, pero yo también soy el escritor de estos libros, pero son puros apellidos. Defina quién soy. Y ahí es donde viene lo que tú decías ahorita de la fórmula mágica que no te pude dar, que es el ejercicio de que no sé. Me ha decepcionado. Sí. Hay que cambiar de invitado. Tenía que haber acabado la conversación en ese mismo instante. Había que cambiar de invitado. Sí, pero sí, te voy a pedir que me recomiendes a alguien porque está claro que tú no vales. que en esa no estoy yo. Pero esa es la lógica. Es todos los días construir ese imaginario que uno tiene de uno mismo. Y por eso es que yo te digo, y pues se lo digo mucho a mi hija, que al final del día lo que importa es si hoy soy un poquito mejor a comparación de lo que fui ayer. Muy difícil medir qué es mejor, porque no necesariamente tengo más dinero, o soy más exitoso, o otras cosas, sino simplemente esa sensación de aprendí algo, o esa sensación de generé valor en algo, porque probablemente ser mejor hoy fue que trabajé para cerrar este tema o colaboré, pero sí es entender que estamos en este mundo como las plantas. O sea, la planta todos los días crece algo. O sea, no se estanca, no es de que seas un bonsái y te hayan cortado las raíces y demás, pero la naturaleza vibra. También hay personas bonsáis, También hay personas bonsáis. Pero la naturaleza vibra, o sea, que es un ejercicio de vibrar. Creo que Bruce Lee decía ser como el agua. O sea, tienes que estar en movimiento. Y es ese ejercicio de cómo sigues el movimiento. Quiero, porque lo has mencionado varias veces en la charla, y quiero volver, aunque sea ligeramente, sobre el memento mori, la frase latina que quiere decir recuerda que vas a morir, porque no estamos hablando de esa persona que a veces todos tenemos en la familia, que es incapaz de disfrutar de las cosas, y cada vez que dice que ocurre algo bueno te responde con algo, pues seguro que se va a morir pronto, o si es feliz seguro que no le dura mucho. Es que esa persona que siempre tiene algún comentario negativo para contrarrestar lo bueno que pasa, el memento mori es el momento de la humildad. Es recuerda que todo esto que estás haciendo, que todo esto que hoy te enorgullece tanto, que todo esto que tan contento estás, que todo esto que tanta felicidad te procura, recuerda que al final vas a morir y que además todo se va a quedar aquí, no te vas a llevar nada. Entonces es el momento de la humildad, es el momento de recordarte que a la hora de la verdad solo eres tú, no eres la riqueza, no eres las posesiones, no eres los títulos, no eres, no sé, la gente que te conoce, no eres, solo eres tú. Por eso, de ahí la importancia del conocerte a ti mismo. Bueno, un poco volver esto, al final esto yo creo que te lleva otra vez a recorrer otra vez toda la conversación que hemos tenido, ¿no? Pero va por ese lado. O sea, si lo miras metafóricamente, creo que todos nuestros escuchas en este momento alguna vez han leído El Principito o se han acordado de este libro de Saint-Exupéry. Y Memento Mori, la mejor explicación de Memento Mori es la conversación con el zorro, donde el zorro pues primero le muestra que la rosa que él tiene no es tan especial, pero el ejercicio de crear ese vínculo hace especial a la rosa, y todo el ritual
de la domesticación, donde al final el zorro es consciente de lo que va a pasar después, porque lo importante es este atardecer que estás disfrutando, es este atardecer, no el de mañana ni el que sigue, pero es este que está acá. Entonces, momento mori es entender que esas cosas se van a acabar. Es que estoy disfrutando una rosa en el jardín, pero es que pasado mañana se abre, muere y le da paso a una nueva rosa que se abre y muere. Es esa continuación, pero es entender que se acaba. Pero lo que no hay que hacer es quedarse en el que es que se va a morir. O sea, claro. La cuestión está en que hay gente que se queda en que es que esto se va a acabar. Coges las vacaciones y dices, ya queda menos para que se acaben las vacaciones. Vamos a ver que acabamos de empezar. Disfrútalas, espérate al último día y dices, pues efectivamente al final se han acabado las vacaciones. Es algo que ya sabes antes de cogerlas, por lo tanto no hace falta agobiarse desde el día 1. O sea, no se trata de quedarse en lo negativo, de que es que todo se acaba, nada es eterno, todo tiene un principio y un fin, en fin, todas esas frases lapidarias que nos determinan como que estamos condenados a la infelicidad, que no a la infidelidad, a la infelicidad. Y que lo que hay que hacer es disfrutar, precisamente porque se acaban, lo que hay que hacer es disfrutarlas como si fueran las únicas y las últimas, porque son las que nos han tocado disfrutar. Exacto, es que así como tú lo estás diciendo, no es una invitación a la tristeza, sino a la intensidad de estar vivo. O sea, no es a sufrir, llorar y aferrarse a lo que se va a ir, sino a ponerle, a vibrar, a vivir, a aprovechar al máximo hasta el último de los momentos. Es un ejercicio de entender que mañana puede que no se esté, pero lo tengo que disfrutar hoy, y este es el espacio, y uno dice, no, lo veo después, lo disfruto más después, que pasa también mucho por el ejercicio de las relaciones personales, de mañana te escribo o no te doy el reconocimiento en vida, y vemos que después la gente sufre porque no lo aprovecharon. No, o sea, teníamos este momento, aprovechemos el momento. No, pero qué pesar, no, de una, y muchas veces necesitamos positivo o negativo. El feedback es importante, le hace al otro. Yo también te hago énfasis, cuando uno entiende el ejercicio de memento mori, pero yo también pienso en voy a generar valor, uno genera esas dos dinámicas, la dinámica de cómo yo no estoy aquí, pero empodero al otro, cómo empodero al otro para que esté. Por eso también yo no soy el superhéroe, ahí es parte de un engranaje, puedo hacer hasta donde puedo, y si no, voy a habilitar para que otro pueda, y si no voy a disfrutar esto, y le pongo esa energía a lo que estoy haciendo, para no caer en sí, tal cual se acaba, se nos va a acabar, qué cosas, mañana viajo, se pierde, o sea, no es vivir en el pasado. Amigas, amigos, yo creo que, salvo que Chiqui me diga lo contrario, hemos dicho todo lo que teníamos que decir. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero que tú quieras remarcar en estas últimas palabras antes de que despida. No, yo creo que hemos hablado bastante, hemos hecho un buen recorrido. Danos la receta, no seas avaricioso, no te la quedes para ti. No, la única receta sería tener confianza y calma. Es difícil tener calma en que las cosas se van a alinear. En el mundo de la naturaleza y el mundo científico es lo que se conoce como entropía y negentropía. Las cosas tienden a desordenarse, las cosas tienden a ordenarse, y siempre hay un ir y venir, y es entender que estás en la mitad de ese tipo de cosas. ¿Cómo navegas? ¿Cómo navegas? Hay otro libro que me gusta mucho, y es el de Richard Bach, el de se me acaba de ir el nombre, Ilusiones, de Richard Bach. Es el único libro que termina en una coma. Al principio del libro, el maestro del libro cuenta la historia de la gente que se aferra, un pueblo que vivía en un río, y desde que nacen aprenden a aferrarse a las piedras porque es lo único que conocen, y eso es lo que los mantiene seguros, y pasa el maestro flotando y vibrando con el río, donde les dice suéltese, en que la vida es soltarse. Es muy difícil soltarse cuando lo único que has conocido es lo otro, pero en el momento en el que alguien más se suelta, entiende que la vida lo va a hundir y demás, hasta que uno aprenda a flotar. Entonces la fórmula que tú quieres es eso: suéltese, empiece a analizar qué lo mueve, qué te está moviendo, y cómo puedes tener esas pausas para entender si esto
lo puedo controlar y cómo te preparas. Y dentro de todo eso está el tema de soy justo, tengo coraje para tomar esas decisiones, para frenar, para tomar esas cosas. Entonces el estoicismo es un ejercicio de todos los días. Y que si algo no te hace feliz, intenta apartarlo, porque aquí hemos venido a ser felices. Amigas, amigos, aquí vamos a dejarlo con esta charla que ha costado 30 años tener, pero ha sucedido cuando tenía que suceder y no en otro momento. Así que le vamos a dar las gracias a Chiqui Betancourt, a José Manuel Betancourt, por encontrar este rato allá desde Medellín, Colombia, para hablar con nosotros de un tema que seguramente no estará entre vuestras escuchas habituales. Esperamos que os haya entretenido a ser posible, o ese ha sido por lo menos el ánimo que me movía a grabarlo, que os haya ayudado a poner alguna herramienta más en vuestro cinturón para manejar la vida, para manejar las emociones, para manejar las situaciones. Y desearos, como siempre, que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Muchas gracias, Chiqui. Hasta siempre. A ti muchas gracias por estar por acá.